Buenos días, hermanos. Bueno, quiero comenzar con una pequeña introducción. Abróchense sus cinturones porque el viaje va a ser un poco largo. Realmente. Entonces, quiero compartirles algo de lo que Dios estuvo tratando conmigo, literalmente trató conmigo en este tema. Días pasados platicaba yo con unos jóvenes referente a este tema que había golpeado mucho en mi corazón, en mi vida, por mi manera de ser. Entonces, cuando Dios viene y quebranta tu manera de ser para habitar en Él, todo cambia. El tema de hoy se llama Fiel a mí mismo. Todos tenemos un nombre, un rostro y una historia. Anteriormente les he comentado que todos tenemos mucho que contar, pero ya no es lo que nosotros queremos contar, sino lo que Dios realmente quiere hacer ahora en nosotros. Dice Proverbios 21:14, los ojos altivos, el corazón orgulloso y la lámpara de los malvados son pecado. ¿Qué es ser fiel a ti mismo? Es algo que está muy de moda ahorita últimamente, porque es una idea de ser fiel a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, a lo que yo creo y ser sincero conmigo mismo. ¿Crees conocer lo que crees? Lo que practica el mundo. Y es un evangelio que predica la autorrealización. O sea, al final de cuentas, hacer lo que yo quiero. Y por eso les comentaba que era algo que había golpeado mucho mi vida, porque en nuestra vida no queremos que haya detalles, golpes, frustraciones, porque al entrar dentro de querer conocer a Dios, verdaderamente, cuando tú entregas tu corazón, hay cosas que pesan, pero te pones en una balanza de que o sí le hago caso o no le hago caso. Entonces, cuando viene la verdad a tu vida, ¿qué es lo que haces? Te retractas de las promesas que ya tú le hiciste a Dios. Te haces para atrás. Realmente no estás haciendo lo que le habías prometido, en un principio. Entonces, esto simplemente es una filosofía de vida, pero va en contra de todo lo que realmente nos habla la Biblia. Vamos a Mateo 7. Versículo 15 al 20. Dice, por sus frutos los conoceréis. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su propio fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Muy fuerte. Por eso les digo que me golpeó, me dolió. Debemos de tener los ojos muy abiertos para cerciorarnos si lo que dicen otros en verdad concuerda con lo que están haciendo. Porque parafraseamos mucho, hablamos demasiado. Y me incluyo porque yo soy una persona, incluso ayer a las hermanas y días pasados les estaba diciendo, es que yo hablaba mucho. En realidad hablaba demasiado y decía cosas que no tenían sentido. Hoy me doy cuenta que en realidad decía cosas que no tenían sentido. Hasta una amiga me comentaba, ¿cuándo vas a dejar de decir tantas tonterías? Otra vez con tus tonterías. Pero esto nos impulsa a que no debemos nosotros dejar de hacer buenos frutos por estar juzgando a los demás.
Tampoco pensemos en hacer muchas obras para disfrazar un corazón malo o cubrir acciones malas, porque creemos estar diciendo cosas buenas, creemos estar haciendo cosas agradables, pero agradables ¿a quién? ¿Realmente son agradables a Dios? ¿O nada más agradables a mí? O sea, hablo lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, hago lo que yo quiero. Ay, sí, ayudo en toda la iglesia para que digan que yo estoy haciendo lo bueno. Pero ¿concuerda con lo que digo? ¿Concuerdan todas mis situaciones? Hago un silencio en realidad porque basamos nuestra vida afuera, siempre. Aquí somos unos y allá afuera somos otros. Por eso les digo, el tema es fiel a mí mismo. Pero si estás afuera, siempre se nos comenta que tenemos que predicar lo que aquí se nos está enseñando. Pero yo veo mucha gente allá afuera que no somos los mismos que somos aquí adentro. Por eso les digo, me golpeaba duro en mi corazón, porque en mi casa ha habido muchas situaciones y entre nosotros mismos hablamos. Predica lo que haces allá. Compórtate como te comportas allá, pero allá en la iglesia, ¿verdad? Entonces eso tiene que ser en todo tiempo, no nada más aquí, o porque aquí quiero caerle bien a quién, o porque aquí quiero que me vea quién. Porque aquí venimos a la casa del Señor, venimos a rendirle cuentas al Señor, que Él realmente vea nuestras vestiduras espirituales, no lo de afuera. Porque a cualquiera podemos engañar realmente. En todas las personas hay una parte que es generosa, confiable y responsable. Todos tenemos alguna responsabilidad en algo, porque tenemos un trabajo, porque tenemos escuela, por nuestros hijos, sabemos que tenemos que levantarnos a hacerles el desayuno, lavar la ropa, muchas responsabilidades realmente, o sea, que tenemos que poner en práctica. Pero hay otra, quizá la mayor, que es holgazana, lujuriosa y ambiciosa. Entonces, ¿a cuál de esas partes le he de ser fiel? Realmente nos ponemos a pensar, ¿a quién le voy a ser fiel? ¿A mi responsabilidad con Dios? ¿O a mi responsabilidad con mi pastora en este caso? Con mi pastor, que realmente es el que me ha dado la instrucción, el avance. O allá afuera, el que tal vez solamente tenga un amigo que es pasajero, que solamente trata con nosotros de vez en cuando, que nada más nos saluda para ver cómo estamos de manera disfrazada, porque a veces no tienen un corazón dispuesto a decirnos realmente cómo estamos, solamente es un saludo simple. Pero realmente los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí nos preocupamos por ti, ¿verdad? Y le pones más hincapié a lo de afuera, repito, no a lo que está aquí adentro, a lo que el Señor está esperando de ti. Todo esto reconoce la realidad humana porque lo acepta. Y tenemos que aceptar realmente lo que somos. ¿Soy realmente responsable o soy realmente un holgazán? El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, dice: el mal no está en mí. Es decir, que hay en el corazón humano una lucha entre el bien y el mal, y el que al final no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. La solución a esto está en decidir en no ser fiel a mí mismo, sino ser fiel a Dios. ¿Cuántos realmente somos fieles a Dios? Que puedan. Entonces, es algo que, por eso les repito, yo acierto mucho con lo que dijo el Paz, porque hasta a mí me dolía que decía, para yo poderte dar una palabra, primero me tuvo que haber golpeado a mí, antes
para dártela. Incluso tuve que omitir algunas cosas en lo largo de mi semana porque yo sabía que había una palabra fuerte, pero estoy segura que es de parte de Dios, porque en la semana estuve tratando con muchas situaciones muy duras, días pasados, hace 15 días, basado a esto. Entonces, quiero que pongas tu corazón dispuesto realmente a entender. Abre tu corazón y que Dios te hable directamente. Permítele que se adentre a lo que realmente quiere decir. Y si llega a doler, solamente dirígete a Él y dile gracias por traer revelación a mi vida. Hay un defecto de carácter en cuanto más lo tenemos, más nos disgusta. Y más nos disgusta verlo en los demás. Cuando se presenta en nosotros mismos, somos los últimos en darnos cuenta en ese defecto. ¿Quieren saber cuál es ese defecto? Sí, amén. El orgullo. Es donde dicen, chin, me diste donde más me duele. ¿Qué es el orgullo? ¿Qué es el orgullo? El orgullo es tan malo que en su presencia la ira, la avaricia y la embriaguez aparecen como una picadura de mosquito. Cualquier pecado que tú hagas, que si eres muy dado a comer mucho, que voy a dejar de comer porque tengo mucha gula. Cualquier pecado que tú tengas en tu vida es un lunarcito al lado del orgullo. El orgullo es competencia. No solo se complace en tener algo, sino en tenerlo en mayor medida que otros. ¿Por qué yo no puedo ser como él? A mí me gustaría tener dinero como tal persona. Me gustaría viajar. Anteriormente era un detalle que yo les comentaba en cuestión de que yo decía, me gustaría viajar como mi hermana o eso. Y les ponía varios ejemplos que yo pensaba. En este caso, yo creo ayer, en días pasados exactamente, no recuerdo bien, en una conversación alguien me decía, yo quiero ser como Rosy. Pero luego dijo, no, mejor no, porque si está ahí es porque ya ha pasado muchas cosas. Y a veces no es tanto lo que una persona haya pasado, sino realmente lo quieres porque solamente quiero vivir lo que está viviendo y porque veo realmente lo que está disfrutando. Por tu orgullo, porque yo quiero más. Es realmente como cuando alguien pone una empresa, los empresarios por orgullo van queriendo más y teniendo más por lo mismo que ellos ambicionan. Pero realmente no sabemos lo que pasa detrás para que ellos puedan tener ese dinero, disfrutar de todo lo que tienen. Yo recuerdo que mi esposo platicaba en una ocasión de un jefe que tuvo, que decía que venía de México, algo así, cenicero, y pues que cuenta que era muy humilde, ¿verdad? Pero luego después, pues, mi esposo decía que visitaba su casa y que era una casa muy grande, me la platicaba muy lujosa, pero la persona lo había cambiado, era todo lo contrario. Entonces hay dos opciones, o cambiamos realmente para agradar a Dios, o cambiamos realmente, o queremos realmente eso que nos está dando para poder disfrutar solamente los beneficios, ¿verdad? Entonces, sin saber realmente lo que vienen atravesando. El orgullo es anestesia para las percepciones espirituales de un modo que impide a la persona orgullosa darse cuenta de su condición. Realmente nadie nunca nos damos cuenta hasta que ya perdimos todo, hasta que ya estamos tirados ahí llorando, perdidos. Decía el pastor a veces que se identificaba una persona cuando realmente ya no puede más, o cuando una oración realmente, un llanto puede hacer de agradecimiento, toda la situación. Pero ¿qué fue lo que me atrajo a poder
llegar a desgarrarme, a ya no poder más. Porque realmente estoy viniendo a Dios porque me estoy desgarrando, porque no soporto más, o porque simplemente las cosas no están sucediendo como yo quiero. Son dos sentidos opuestos. Esto implica que esa persona que es orgullosa es rápido en detectar las faltas ajenas, pero es totalmente ciego a las suyas. Anteriormente igual les comentaba, y en mi casa creo que a mi esposo en un momento se lo dije ahí bromeando, le digo, acuérdate que dije, primero quítate la daga que tienes en tu ojo, porque no puedo ponerme a ver las faltas de los demás sin primero haberme analizado yo mismo si estoy haciendo las cosas correctamente para agradar a Dios. Porque realmente, ¿por qué debo agradar a Dios? Porque me da vida, porque cada día me renueva y renueva sus promesas. Cada día para mí, yo antes decía, es que todos los días son iguales. Y no, realmente, ahora veo que ya mis días ya no son iguales. Antes me sentía muy encerrada, muy agobiada y hoy puedo decir, ya no me alcanza el tiempo para hacer lo que quiero. Y no salgo de mi casa, realmente casi no salgo, pero lo que hago, ahora puedo decir que lo hago en virtud de agradar a Dios. Pero esto me llevó un proceso del tener que darme cuenta y aparte con mucha ayuda, principalmente con la ayuda de mi esposo, con la ayuda de mis hijos, ¿no? Y primordialmente la vida de mis pastores, o sea, fueron los que me ayudaron bastante a poder salir de donde yo me encontraba, porque era el yo primero, yo quiero, yo tengo, yo debo. Me fijaba realmente en lo que yo necesitaba. Y ahí eso mismo me llevaba a la juzga. ¿Por qué aquella persona? ¿Por qué ellos? Un ejemplo no muy grande les voy a poner, que yo decía, ¿por qué ciertas personas pueden estar al lado de mis pastores y yo no? Yo quiero estar ahí. Pero era algo que yo deseaba. Pero mi espíritu no estaba en un sentido. Yo me acuerdo mucho que yo le comenté a mi pastora, le digo, es que yo siento, eso les estoy hablando hace como unos 4 años, que yo platico con mi pastor y que no coordino, me da vergüenza hablar con él, o sea, no encontraba palabra para poder tener un tema de conversación. Y realmente era mi espíritu. Sí deseaba yo convivir con él, pero mi espíritu estaba completamente erróneo a querer convivir con él de la manera correcta. Porque él no tenía un tema que a mí me agradara. Porque era todo lo que había dentro de mí, ese orgullo de no poner mis ojos en Dios, principalmente, a querer ser renuente en todo tiempo. Entonces, en todo esto, les quiero poner un ejemplo basado al orgullo. No pido disculpas por lo que vaya a decir, porque es el Espíritu Santo realmente que veo en este lugar. Pero hay un mayor ejemplo que Satanás. ¿Qué pasó con Satanás? Que designado para el servicio de Dios, él se quedó desconforme de su cargo y aspiraba a la dignidad de Dios. Ahí les recuerdo que yo dije, yo quiero estar al lado de mi pastor, yo quiero convivir con mi pastor, pero yo no estaba viendo realmente todo lo que pasó atrás de ellos para que estuvieran al lado de mi pastor. Yo no veía nada de eso, yo simplemente dije, porque yo no puedo ser la consentida de mi pastor, porque yo no puedo estar ahí. ¿Sí? Vamos, por favor, a Isaías 14. Perdón. Voy. 14, del 12 al 14, por favor. Dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías las naciones, has caído por tierra.
Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. ¿Y quién está diciendo esto? Les repito lo que hace un momento les comenté, que decía que siempre queremos tener el lugar de los demás. Y aquí en especial, ¿de quién nos estaba hablando? De Satanás. Satanás quería ser igual a Dios. En todos los sentidos quería lo que él tenía. Pero ¿qué fue lo que lo llevó al lugar donde Dios lo mandó? Vamos a Ezequiel 28, 12, 14. Hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor Omnipotente. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertas de oro y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido, querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Nos brincamos al 16, por favor. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Muy fuerte, ¿verdad? Sí, porque realmente Satanás quería más. Ya tenía influencia, pero quería más. Ya tenía privilegios, pero quería más. Satanás deseaba realmente ser Dios, para esencialmente quitar a Dios y tomar el control del universo. Realmente, como les expuse en un principio, muchos a veces queremos tener el primer lugar. Yo puse como muestra el ser la consentida de mi pastor, ¿verdad? Incluso días pasados yo le decía a mi pastora, pero a mí me quiere más, ¿verdad? Y ella me decía, no, todos los hijos son iguales. No es cierto, a mí me quiere más. O sea, porque así es mi sentir, ¿verdad? Por una conversación que habíamos tenido, le digo, no, a mí me quiere más. Pero realmente no se trata de a quién querer más. Porque lo que leímos en estos versículos, sinceramente, Satanás no cayó como muchos lo describen. Satanás fue echado por querer ser como Dios. Entonces, ahí vamos de nuevo realmente. Ahora, yo quiero ser como mi hermano, pero porque tiene los privilegios, ¿o por qué? Yo quiero obtener esa sabiduría ¿a base de qué? ¿Realmente te estás impulsando para obtener ese conocimiento que Dios quiere darte? ¿O nos estamos quedando sentados en una silla simplemente para ver si Dios en su misericordia, porque Dios es misericordioso, en su misericordia realmente llega a darme esa sabiduría, sin dedicarme a leer, sin dedicarme a tener un tiempo con Él, sin dedicarme a venir los martes de las clases o a venir un jueves de oración? Allá en mi casa todo pasa, realmente en mi casa todo pasa. Me quedé muy impactado y esa respuesta me la da al final, en mi casa o al rato. Porque una persona me visitó y me dijo, las veces que hemos venido a tu casa, mi hija dice que va a la iglesia, que esta es la iglesia, o que es la casa de la iglesia. Y yo trataba de preguntarle a Dios, ¿por qué un niño decía eso?
Y antes, realmente mi casa era un alboroto. Todo el mundo peleando todavía, pero ya no igual. Entonces, era un alboroto. Realmente no se sentía presencia de nada. O sea, y yo recuerdo mucho que yo me paré en medio de mi casa un día y me agarré, grite y grite como loca yo sola. Y yo le decía, así tal cual les dije, mendigo Satanás, me vas ahora en el nombre de Jesús, y no, ya no vas a venir a corromper mi vida, ni la vida de mis hijos, ni la vida de mi esposo. Y me agarré a pelearme con él. O sea, era una lucha constante era más, yo creo, más conmigo misma, porque yo misma no estaba permitiendo que Dios estuviera obrando en mí a base de esos sentimientos que yo tenía encontrados, porque todo era conforme yo quería. Esta palabra realmente, el que me decía que había sido destituido porque realmente me llenó de privilegios y no los supe valorar. Anteriormente yo les comentaba que yo he tenido un sube y baja, un va y viene, pero yo creo que esta vez esta vivencia es distinta. Y realmente cada día le digo a Dios, permíteme permanecer en tu Santo Espíritu todos los días. No quiero apartarme de ti, porque esto que tú me has dado realmente no lo comparo con nada, con nada, con nada. Entonces, yo les pregunto, ¿quieres ser fiel a ti mismo? ¿Quieres seguir siendo fiel a ti mismo? ¿O quieres seguir siendo fiel a Dios? Y te digo que seguir siendo fiel a Dios porque aquí estás. Hay una lucha día con día, pero hay una lucha constante contigo mismo. El ejemplo de Satanás es muy fuerte, pero es real porque lo vivimos día con día porque competimos con nuestros hermanos, competimos allá afuera. ¿Por qué competimos allá afuera? Porque queremos ser el mejor estudiante del mundo, de la clase, queremos ser el mejor hijo, el consentido, y realmente eso no lleva a nada. Entonces, ¿verdad que por eso el orgullo es de todos los pecados el más desesperado? El más difícil de sacar de tu vida, de tu corazón. No quise buscar otros ejemplos realmente porque quería ir directamente a lo que quería decir y lo que Dios realmente estaba hablando, sin poner más que lo que Él estaba diciendo. El orgullo es el pecado más desesperado, el más incurable, y más cuando no pones de tu parte para sacarlo. El extremo opuesto del orgullo se encuentra en la humildad. ¿Y dónde podemos encontrar la humildad? El ejemplo, Jesús. Es el único ejemplo en donde podemos encontrar la humildad, y es el extremo de este orgullo, que ilustrada en su máxima expresión, en aquel que siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo en que aferrarse, sino que bajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo para finalmente morir por ti y por mí en una cruz. Es el único. Y no podemos compararnos con Dios, pero sí podemos compararnos con Satanás en todos los ámbitos. Es difícil para mí expresar este tema por muchas situaciones dentro de mi sentir, que anteriormente yo comentaba con mi pastora, y realmente ahora puedo decir que he creado lazos con mis pastores, a lo mejor más con mi pastora, como le dije la vez pasada, ella es mi amiga. Pero yo le hacía muchas preguntas y ella me respondía con otras, pero qué, y pero quién, y esto, y aquello.
y trataba de ser clara, porque realmente cuando tú eres claro con Dios, todo es diferente. Les eché mentiras, no iba a durar tanto, porque en realidad era un tema corto que en realidad no tenía que abarcar tanto, sino ir directamente al grano. Entonces, cuando tú eres sincero con Dios, dejas a un lado el orgullo, la ambición, todo eso que te está envolviendo, corrompe realmente lo que Dios quiere hacer contigo y tú no le permites. Tomas mucho en cuenta las palabras de los demás y no tomas en cuenta realmente lo que Dios te quiere decir o lo que Dios quiere hacer. Hoy tenemos dos opuestos. ¿Qué ejemplo queremos seguir? ¿El orgullo o la humildad? El orgullo, entre más lo arraigamos a nuestra vida, más difícil será desterrarlo. La única cura es que podamos imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Podemos considerar a todos nuestros hermanos. Tenemos el mismo valor delante de sus ojos, sabiendo que los que nos acompañan también son hijos de Dios. El pastor nos daba una clase anteriormente en esta semana y había personas que menospreciaban realmente el trabajo de esta casa. Pero Dios realmente, yo lo tomé como una llamada de atención, no como un menosprecio, porque yo no lo sentí de parte de Dios. Sí, en broma comenté, ya me van a querer quitar mi liderazgo de damas. Pero lo hice a un lado realmente y tomé lo que realmente venía de parte de Dios, sino que realmente tienes que levantarte, dejar el orgullo a un lado y direccionarte fijamente a lo que Dios te quiere hablar y te quiere llevar. Basta de comentarios absurdos, de miradas grotescas, porque si regresamos al primer versículo que les di, dice: los ojos altivos, el corazón orgulloso y la lámpara de los malvados son pecado. Yo no entendía eso de la lámpara de los malvados y hablaba de la luz que ellos reflejaban, pero realmente un malvado no puede reflejar una buena luz. Todo en su vida es oscuridad. Entonces Dios hablaba a mí, no puedo hacer menos a una persona porque a lo mejor no puede hacer una oración correcta, porque ni yo la puedo hacer realmente. Estaba aquí mi pastor un día que íbamos a orar para empezar a trabajar y yo me sentí temerosa por ser juzgada de cómo fuera yo a hacer mi oración. Pero realmente tenemos que estar confiados que las palabras van directamente a Dios, no a mi pastor. Tenemos que valorar el trabajo y eso lo dimos en enseñanza de damas. Para lo que no vienen las damas a nuestras clases, no solamente son clases de motivación como nos los hicieron pensar, ¿verdad? Sino que realmente decíamos, tienes que valorar el trabajo de quien ministra este lugar, un martes, un jueves o un domingo, ¿sí? Porque tú no sabes que si el hermano que se va a parar aquí al frente un jueves, todo lo que pasó alrededor de su día y cuánto tiene que prepararse y rendirle a Dios para ofrecer esa oración, para ministrarnos a todo el cuerpo, o a tu pastor o a tu pastora. ¿Cuánto está pasando ahí en su casa? ¿Cuánto se está esforzando él por venirte a dar una palabra? Son muchas cosas por las que están pasando. Y vaya que esta semana estuvo muy dura, ¿verdad? Estuvo muy dura esta semana y yo decía, esto no es de Dios. En la mañana todavía me dolía la espalda y decía, no, este dolor se me va a ir y Dios es el que me va a poner. Entonces, hermanos, te
invito a que dejes tu orgullo a un lado, que realmente pongas una disposición por conocer a tu familia, porque esta es una familia, y realmente veas unidad en ella, porque si tú no ves unidad en esta casa, nadie más lo va a ver. Pues tienes que mostrar. Esta casa se ha caracterizado mucho por siempre resplandecer la gloria de Dios. Demuéstralo ahora. No hagas caso a lo que tus ojos, tu interior, tus sentimientos, tus emociones te quieran decir. Haz caso realmente al Espíritu de Dios. Los invito por favor nada más a hacer una oración para terminar. Inclina tu rostro por favor.